Damos un saludo cordial a todos los que presencien la siguiente cápsula. Nuestro seminario es sobre el espectro suicida en adolescentes. Integrantes: Bárbara Díaz, Bastián Mellado, Tamar Morales, Elena León, Joseph Rosales y Tomás Zúñiga. Abarcando la epidemiología de suicidios a nivel global, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, se estima que 703.000 personas han muerto por suicidio. Las tasas de estas muertes varían entre países y regiones, de manera que al año 2019 existe una disminución de las tasas de suicidio en comparación a estudios previos realizados en diferentes regiones. Dentro de estas se encuentran África, registrando un porcentaje de 11.2% de suicidios por 100.000 habitantes, Europa, con un 10.5% de suicidios por 100.000 habitantes, y Asia Sudoriental, con un 10.2% de suicidios por 100.000 habitantes. Asimismo, la tasa de suicidio más baja se registró en la región del Mediterráneo Oriental, con un 6.4% por 100.000 habitantes. Ahora bien, este panorama no es igual en la región y continente americano, tanto en el norte como en el sur de este, donde las tasas de suicidio se incrementaron un 17% en ese mismo periodo. En Chile, anualmente 1.800 personas se suicidan y por cada una de estas, alrededor de 20 personas intentan quitarse la vida. Además, la autoridad agregó que más de 220.000 chilenos sobre los 18 años han planificado suicidarse y más de 100.000 reconoce que ha intentado quitarse la vida. Por otra parte, también se menciona que 320.000 chilenos tienen una ideación suicida, es decir, que algunas veces han pensado seriamente en acabar con su vida. Estos datos los extrajo el Ministerio de Salud de la Encuesta Nacional de Salud, que es la ENS 2016-2017, que midió esta temática por primera vez. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes chilenos de 15 a 25 años y existe una mayor frecuencia en los hombres. Un estudio realizado por la revista CIPER menciona que en Chile en el año 2019, sin pandemia, se registraron 1.901 casos de suicidios, donde el 81.7 fueron hombres. En el año 2020, año de la pandemia, se registraron 1.509 casos de suicidio, con un 82.7% en hombres. Y en lo que va este 2021, hasta el 30 de junio, se registraron 659 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente. En promedio, 110 personas fallecen al mes por suicidio. En el 2020, este promedio fue de 133 personas al mes y en el 2019, el promedio fue de 158 personas, por lo que el suicidio este primer semestre muestra un decaimiento respecto a los años previos. El estudio menciona que existe una evidencia que muestra que los suicidios tienden a disminuir debido a que las personas sometidas a estas difíciles circunstancias tienden a apoyarse mutuamente, fortaleciendo los vínculos sociales. Los autores mencionan textualmente que en la situación actual, la expansión acelerada del virus podría también alterar nuestras percepciones de la salud y de la muerte, haciendo que la vida nos parezca más valiosa, la muerte más temible y el suicidio menos probable, por lo que la reducción de los casos de suicidio podría estar ligada a la pandemia. En cuanto a la etiopatogenia del espectro suicida en adolescentes, existen múltiples causas que logran desencadenarlo. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, en 2014, agrupa e identifica factores en diferentes áreas como relacionales, biológicas, sociales e individuales, donde cada uno posee una serie de indicadores tales como antecedentes familiares de suicidio, discriminación, traumas, pérdidas en el ámbito afectivo y social, trastornos mentales previos y creencias culturales, entre otros más. Por consiguiente, y tomando en consideración lo anterior, el Ministerio de Salud de Chile, el 2013, logra evidenciar la existencia de múltiples componentes predictorios del riesgo en el espectro suicida, los cuales son sostenidos y acumulativos en el tiempo como experiencias sistemáticas negativas, poseer algún familiar cercano con algún trastorno mental, derivando la predisposición de manera genética, adicciones y mucho más. Como también es posible que después de un evento o situación en particular negativa, repentina y con gran carga emocional, como un despido, la pérdida de alguien cercano o un quiebre en alguna relación afectiva, puede llegar a detonar pensamientos suicidas o autolesivos en una persona. Comenzando con la presentación clínica, hay que tener en cuenta de que el suicidio es un acto que se realiza de manera voluntaria con la finalidad de quitarse la vida
y además el sujeto que lo realiza está consciente de las consecuencias que conlleva este acto. Los síntomas presentes en el espectro suicida en adolescentes estarían ligados principalmente a la depresión, pero hay que aclarar que no es solamente los síntomas depresivos en sí, sino que estarían acompañados de pensamientos pesimistas y con sentimientos de desesperanza. En esta circunstancia es donde el valor de la vida se ve cuestionado. Gerson Muñoz menciona en su estudio que el espectro suicida tendría cierta estructura y esta comenzaría con lo ya mencionado, la desvalorización de la vida. Estos pensamientos dan paso a la ideación del suicidio. Así los jóvenes transitarían por estados en los que aumentaría el deseo de suicidio y de igual manera este podría reducirse, pero se mantendría siempre en esta inestabilidad. Incluso pueden surgir ocasiones en las que el sujeto se vea con una preocupación alta sobre estas ideas de autodestrucción. Luego de esta aparición de las ideas suicidas, surgiría la planificación del acto y posteriormente el intento o realización del suicidio. En ocasiones, esta planificación puede ser pobre, ya que está ligada a la impulsividad del sujeto, y de igual forma el sujeto puede tener una planificación más dedicada, en la que tiene en consideración los horarios en los que puede estar solo o el método que va a utilizar para realizarlo. Bueno, dentro de los síntomas presentes en los adolescentes se puede encontrar la falta de control de impulsos, los cambios de humor, el trastorno de sueño, principalmente el insomnio, eh, el rendimiento escolar en decadencia, aislamiento en cuanto a la familia y las amistades, pérdida de satisfacción en las actividades que antes le gustaba realizar y ahora ya no le producen satisfacción, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de soledad, falta de expectativas en cuanto al futuro. También existiría el castigo social, generalmente presente en los adolescentes pertenecientes a la comunidad LGTBQ debido al estigma social. Se espera una evolución positiva del cuadro, la combinación de antidepresivos y algún tipo de psicoterapia en corto plazo tiene una eficacia comprobada en la prevención de futuras conductas suicidas. Todo esto se debe complementar con el soporte familiar y amigo del adolescente para evitar recaídas. Como bien menciona la OMS, un intento de suicidio previo es uno de los factores de riesgo más importantes para un futuro suicidio. Los pacientes que ingresan en el hospital después de un intento de suicidio corren mayor riesgo de muerte por suicidio durante los primeros días o semanas después del alto, y el riesgo permanece alto durante los primeros 6 a 12 meses. Después de este tiempo, el riesgo aumenta o disminuye, pero siempre es más alto que las personas que nunca han tenido tendencias suicidas. Antes del alta, el paciente y sus familiares deben ser aconsejados sobre el riesgo del suicidio, recibiendo información del profesional sobre el tratamiento a seguir, indicando las dosis de los remedios y su frecuencia. Los familiares cercanos deben llevarlo a la cita de seguimientos y deben informarle al profesional de la salud sobre el progreso o la falta del mismo. Estas intervenciones por lo menos deben durar 2 meses después del alta. También es primordial que durante las primeras semanas la familia y quizás los amigos también del mismo adolescente no lo dejen solo, que intenten controlar el cumplimiento del régimen de medicamentos recetados y que le pregunten diariamente sobre su estado general, cómo está su ánimo, si es que está durmiendo, y también que vayan, quizás no preguntarle, pero que vayan notando cómo está él, si es que mejora o no. Con respecto a las intervenciones psicoterapéuticas, comenzaremos con la información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que se debe abordar las necesidades de los adolescentes que padecen trastornos de salud mental definidos. Se tiene que evitar la medicación excesiva. En sí, hay que priorizar los enfoques no farmacológicos, guiándose por la psicoterapia principalmente, a no ser que la situación sea muy grave. En vista de una presencia o sospecha de una ideación suicida,
se debe atender lo antes posible la probable patología de base y definir los objetivos terapéuticos a corto plazo que se deben abordar en la consulta, como los pensamientos suicidas, la desesperanza o la prevención de conductas suicidas. En la primera entrevista se debe orientar en la comunicación de los síntomas, sentimientos y pensamientos del paciente. En relación al suicidio, se puede decir que hay 3 tipos de pacientes que llegan a terapia. Primero están los que tienen ideación suicida, pero aún no la han expresado verbalmente. Luego, los que acuden a la consulta manifestando pensamientos suicidas reiterados. Y por último, aquellos que han sobrevivido a un intento de suicidio. A continuación, explicaré cada uno de ellos. En primer lugar, en el caso de que un paciente no exprese directamente pensamientos suicidas, sin embargo, tenga presencia de trastornos mentales graves, enfermedades crónicas e intentos suicidas previos, o el tener un profundo malestar emocional, lo convierte en un sujeto de riesgo, por lo que se le debe preguntar directamente por ello. Por otro lado, si un paciente consulta directamente por ideación suicida, el terapeuta debe escuchar empáticamente para aliviar el malestar emocional que siente la persona. Además, se puede seguir una estrategia básica en estos casos, la cual consiste en que el terapeuta tiene que restablecer algún atisbo de esperanza y contrarrestar la anticipación imaginaria de la muerte del paciente. Esto con otras formas efectivas de solución de problemas. Asimismo, hay que enfocarse en mejorar el control, la autoestima y la capacidad de hacer frente a los problemas del paciente, por ejemplo, fomentando a que tenga una mayor participación e integración en el entorno familiar y social. Por último, si un paciente ya tuvo un intento de suicidio, aún más si es reciente, hay que realizar un seguimiento con este las primeras semanas y una atención específica a los problemas psicológicos que presenta. Se debe, además, tener en cuenta cada uno de los detalles del suceso, ya que es muy importante ver si este fue planificado, el momento elegido, si tomó medidas para evitar ser descubierto, también saber el tipo de método empleado, su estado mental en ese momento, la finalidad del acto suicida y la experimentación que sienta al ser salvado, ya que, si esta situación es o fue muy grave, se debe hospitalizar al paciente. Agregando información con respecto a lo dicho anteriormente, según la Asociación Española de Pediatría, el niño o adolescente que ha realizado un intento suicida debe ser hospitalizado si su condición física es inestable y o no es posible predecir si realizará otro acto suicida en el corto tiempo. Entre las indicaciones para hospitalizar son: si el paciente presenta una incapacidad para establecer una adecuada alianza terapéutica con el clínico, cuadros psicóticos, intoxicación severa, varios intentos suicidas previos, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, psicosis con alucinaciones y abuso de alcohol o drogas. Él o la terapeuta tiene que formar una alianza terapéutica sólida con el paciente. Es algo muy importante. Además, es necesario contar con el apoyo del entorno del adolescente, como su entorno familiar, escolar y de amigos. Según el MinSal, en el Programa Nacional del Suicidio, el tratamiento general de las personas en riesgo o con intento de suicidio es la psicoterapia cognitivo-conductual, junto al uso de psicofármacos. Este tipo de psicoterapia se utiliza cuando el objetivo es modificar los comportamientos y pensamientos de la persona. Además, utiliza estrategias dirigidas a desarrollar destrezas como la reestructuración de pensamientos desadaptativos, identificación de sentimientos y emociones, adquisición de destrezas para la solución de problemas y para una comunicación más efectiva, fortalecimiento de redes de apoyo y la participación en actividades agradables. Por otro lado, también se utiliza la terapia familiar, el cual es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales.
en donde no se enfoca solo en el paciente de forma individual, sino que en la familia completa, como un todo orgánico. Su objetivo es crear una nueva manera de vivir. Finalmente, también se utiliza la terapia interpersonal, la cual está centrada en los problemas psicosociales e interpersonales del paciente. En sí, conecta la patología con el contexto psicosocial, examinando las relaciones personales de la actualidad, intentando intervenir en la formación de síntomas y en la disfunción social. Él o la terapeuta tiene que formar una alianza terapéutica sólida con el paciente. Es algo muy importante. Además, es necesario contar con el apoyo del entorno del adolescente, como su entorno familiar, escolar y de amigos. Según el MinSal, en el Programa Nacional del Suicidio, el tratamiento general de las personas en riesgo o con intento de suicidio es la psicoterapia cognitivo-conductual, junto al uso de psicofármacos. Este tipo de psicoterapia se utiliza cuando el objetivo es modificar los comportamientos y pensamientos de la persona. Además, utiliza estrategias dirigidas a desarrollar destrezas como la reestructuración de pensamientos desadaptativos, identificación de sentimientos y emociones, adquisición de destrezas para la solución de problemas y para una comunicación más efectiva, fortalecimiento de redes de apoyo y la participación en actividades agradables. Por otro lado, también se utiliza la terapia familiar, el cual es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales, en donde no se enfoca solo en el paciente de forma individual, sino que en la familia completa, como un todo orgánico. Su objetivo es crear una nueva manera de vivir. Finalmente, también se utiliza la terapia interpersonal, la cual está centrada en los problemas psicosociales e interpersonales del paciente. En sí, conecta la patología con el contexto psicosocial, examinando las relaciones personales de la actualidad, intentando intervenir en la formación de síntomas y en la disfunción social. Farmacoterapia. En la revista chilena de neuropsiquiatría mencionan que el impacto de los psicofármacos actuales no se traduce necesariamente en una disminución de las conductas suicidas, pese a que existen fármacos específicos y eficaces para algunas patologías como la depresión, abuso de sustancias, trastorno bipolar y la esquizofrenia, muchas de las cuales pueden llevar al suicidio. El 90% de los suicidios ocurre en el contexto de trastorno mental, por lo que hace pensar que dicho riesgo de atentar con su propia vida podría ser controlado tratando el malestar psiquiátrico basal, premisa que se ha utilizado para aquellas personas que tengan idea o conducta suicida. El problema es que el paciente suicida, al presentarse una amplia dimensión de psicopatologías, no es posible anticipar con certeza los beneficios terapéuticos de un fármaco sobre este espectro suicida. Las prescripciones más comunes son antidepresivos y antipsicóticos, pero siempre dependerá de la patología de base que presente el paciente. Y también es importante realizar una adecuada primera entrevista y que el tratamiento farmacológico esté ligado a una terapia psicológica. En el caso de que llegue un paciente con depresión y que tenga espectro suicida, se recomendaría tomar inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que se reconoce como un neurotransmisor que juega un papel súper importante en el estado de ánimo, en las emociones. Estos fármacos también son conocidos como antidepresivos. La farmacodinámica de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina hacen que el fármaco se una a un dicho transportador a través de la interacción de 3 zonas en la proteína y 3 zonas en el fármaco. Una por la zona hidrófila de la molécula se une con una proteína que tienen afinidad al agua, que son solubles al agua, y otras 2 regiones hidrofóbicas interactúan con su respecto homólogo, que son zonas que no son solubles al agua y repelen el agua. Esto hace que las 5-HT, que son recaptadores de serotonina en las neuronas serotoninérgicas, hagan que la serotonina vuelva a entrar a la membrana presináptica, que es decir que de donde acaba de salir la serotonina vuelva a ingresar.
De esta manera aumenta la serotonina en el espacio sináptico. Uno de los fármacos más conocidos es la fluoxetina, que en el caso de depresión se recomendaría que el adolescente tome al inicio entre 5 a 10 miligramos al día, que la ingestión de esta sea por la mañana. Si se llega a una dosis máxima de 80 miligramos, se recomendaría dividir la dosis en dos, una administración en la mañana y una al mediodía. La farmacocinética es por vía oral, una absorción rápida. La presencia de alimentos en el estómago retrasa la absorción, pero no la extensión de esta. La concentración plasmática máxima se alcanza entre las 6 y 8 horas. La eliminación es metabolizado en el hígado, ampliamente dando lugar a un metabólico activo, norfloxetina, que es el metabólico más importante que parece ser tan efectivo en la recaptación de serotonina, y se elimina mayoritariamente por la orina. Otro medicamento sería la sertralina. En el caso de depresión, se recomienda que el adulto y el adolescente inicialmente comiencen con una dosis de 50 miligramos al día, aunque podría ser una dosis menor de 25 miligramos al día para minimizar un poco la reacción adversa. Aumentar la dosis a intervalos no inferiores a una semana hasta una dosis máxima de 200 miligramos al día. La farmacocinética de la sertralina se administra por vía oral, se absorbe. El tiempo para obtener la concentración plasmática máxima es de 4.5 a 8.4 horas. Los alimentos no afectan a la biodisponibilidad del fármaco. En el caso de que llegue un paciente que tenga espectro suicida y como patología basal tenga esquizofrenia, tenga trastorno bipolar, se le recomendaría tomar un antipsicótico, que son, los antipsicóticos, su farmacodinámica hace que bloquee los receptores dopaminérgicos de las vías mesocorticales y mesolímbicas del sistema nervioso central. Es el mecanismo de acción de los antipsicóticos convencionales. Eso hacen. Básicamente, algunos fármacos ejercen acciones bloqueadoras sobre los receptores de neurotransmisores cerebrales, sobre los serotoninérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos. Bloquean los receptores de estos neurotransmisores. Los fármacos más conocidos sería la clozapina, que al inicio se recomienda tomar entre 12 a 15 miligramos entre las 12 y 24 horas del primer día. En el segundo día, 25 miligramos entre las primeras 12 y 24 horas del segundo día. La farmacocinética es por vía oral, es absorbido ampliamente 90-95% del tiempo, alcanza una concentración máxima entre 1 a 6 horas. La eliminación es por las heces entre 40% y orina un 50% de forma metabolizada. Y su semivida de eliminación es aproximadamente de 12 horas. Otro fármaco sería la risperidona. Al inicio se recomendaría tomar 2 miligramos al día, aunque dicen también que el primer día se toman 4 miligramos, segundo día 6 miligramos. Esto igual depende en función de la respuesta del paciente. Hasta máximo 6 miligramos al día. Su farmacocinética es por vía oral, su biodisponibilidad de 75%, alcanzando la concentración sérica máxima al cabo de una hora. Los alimentos no reducen ni retrasan la absorción oral. El tiempo preciso para que aparezca la acción es de 1 a 3 horas y la duración de la máxima es de 24 horas. Es eliminado mayoritariamente con la orina. En primera instancia, para hablar de las implicaciones sociales del trastorno, se debe mencionar que la adolescencia es una etapa complicada, marcada por la búsqueda de identidad, y en este panorama difuso, los adolescentes quieren establecer las bases de su personalidad, separándolas de las que tienen con sus padres. Como menciona Cortés, existen rasgos o atributos de la personalidad del adolescente que se convierten en factores de riesgo para cometer un acto suicida, como lo sería la poca tolerancia a la frustración, que son críticos, que sean rígidos intelectualmente, que no toleran el fracaso, que a veces están convencidos de su propia maldad y que además no se sienten queridos. También cabe mencionar, y como dice la OMS, existe una estigmatización sobre todo lo que se crea en torno de los trastornos mentales y el suicidio. Esto disuade a las personas de buscar ayuda,
las que quieren quitarse la vida o los que tratan de hacerlo, por lo tanto nunca la reciben. Entonces, si juntamos estos problemas naturales de la etapa junto al estigma que existe sobre la salud mental, lo que genera es que el adolescente se retraiga mucho socialmente, ya que no quiere pedirle ayuda a sus padres, porque esto sería volver a depender de ellos en cierta forma. Así como menciona González y Bustamante, el adolescente no desea ser visto como un niño, porque lo siente como una devaluación. También hay un cambio en el vínculo familiar. A esto se le suma ya el estigma que existe en la salud mental. Para Ferrer et al., aparece un fuerte sentimiento de culpabilidad en la familia, donde los miembros se cuestionan su propia responsabilidad en el acto suicida, o en la no detección de las señales previas que podrían haberlo evitado. Se interrogan a sí mismos y a su entorno sobre el porqué del acto. En la narrativa se revive una y otra vez la experiencia emocional de haberse sentido abandonado y rechazado por el familiar que eligió en su momento morir. El suicidio es un tema relativamente común hoy en día como causal de muerte de jóvenes y adolescentes, por lo que no es algo desentendido para la población en general. Sin embargo, es un tema delicado para tratar al interiorizarse los factores motivantes para realizar acciones suicidas, siendo estas muy fuertes de afrontar. Dar cuenta de las altas cifras de personas que se suicidan alrededor del mundo nos hace denotar que es un área que se tiene un poco más abandonada en comparación a otras causales de muerte, al que hace falta poner atención y resguardar de alguna forma, al menos en el sector juvenil adolescente y con mayor énfasis en Latinoamérica, donde se registran los más altos índices de suicidios. Si conoces a alguien o tú te encuentras en una situación como la que tratamos anteriormente, pues recuerda que existen equipos de ayuda y apoyo para quienes lo necesiten, y por sobre todo, personal capaz de comprender y abrazar tu sentir. No estás solo. A continuación se encuentran diferentes números de emergencias psicológicas acorde a diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. A continuación, la bibliografía utilizada a lo largo de este trabajo.